Hablemos de programas de lealtad, tipos de programas, cómo funcionan, qué pasa cuando tenemos fuerzas de ventas y cómo la tecnología nos habilita para ofrecer una mejor experiencia de cliente a través de programas de lealtad. Espectacular. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ana. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro de nuestros retos de ventas. Hablemos, Carlos, de fidelización, de programas de lealtad. Excelente. Como clientes finales, nos fascina que hayan estos programas de lealtad. Así es. Porque nos permiten conectarnos con las marcas, con esa comunidad de personas que hacen parte del disfrute de esa oferta de valor que yo tengo con una marca, con una tienda, con un proveedor de servicios, pero que además le permiten a las marcas fidelizar esas personas que en algún momento llegaron a su oferta de valor y dijeron, yo quiero seguir disfrutando de esto en el tiempo. Así es. Los programas de lealtad no son un solo camino para las marcas generar esa lealtad y generar esa confianza de los clientes en ellos, sino que también son un incentivo para los clientes, para que nos queramos quedar, para que sigamos comprando, para que la próxima compremos más, etcétera. Que se devuelve el ejercicio de qué es lo que diseña la compañía y ahora nos dices qué tipos hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué diseña la compañía? El poder entender que tiene un perfil de consumidor, que necesita entender cierto comportamiento de ese consumidor, entender el Customer Journey y darle todo el valor en cada uno de los pasos. Entonces, este solo es uno, o sea, los programas de fidelización no arreglan ningún problema de una organización, complementan un gran servicio que está dando una organización. Entonces, entiende que la organización diseñó cómo explicar su oferta de valor, cómo llevarla al cliente, cómo conocerse como consumidor, cómo darle un producto justo al precio justo, etcétera. Y cuando llega en cierto momento, un comportamiento de clientes que tienen cierta periodicidad y cierto valor de compra, al cual merece atenderlo con un complemento de este tipo, ¿cierto? Entonces, es importante como la razón de la compañía, claro, cómo diseña esas variables y ya estando ahí, entiende qué clientes puede aumentarle su frecuencia de compra, valor de compra, que compre ciertas categorías, que las compre en ciertos momentos, etc. En tu experiencia, Ana, que sabes que has trabajado un montón con todo el tema de campo, ¿qué tipos de programas hay y cómo se manejan? Claro, ¿no? Cuando hablamos de programas de lealtad, tenemos desde programas de puntos hasta programas que nos dan una medalla por ir avanzando a un nivel en una cantidad de puntos o de compras, etcétera. Tenemos programas de fidelización que a veces son desafíos en los que yo tengo que hacer X acciones que me conectan con la marca o con otras personas. Programas de fidelización que hoy en día incluso premian a las personas que hacen contenidos relacionados con la marca en sus redes sociales y los comparten y eso les da alguna ganancia, un descuento o unos puntos que después pueden canjear con la marca. A veces tenemos unos programas que incentivan como ese deseo de conseguir algo, lograr alguna meta que además me conecta con ese incentivo que me da la marca. De la mano de eso tenemos entonces programas de puntos y de fidelización que puede que no nos den puntos, pero que nos dan la posibilidad de disfrutar la oferta de la marca en otro canal. Es decir, yo me puedo ganar una entrada a un punto de experiencia de la marca o a un parque de diversiones o a lo que sea por haber logrado... En productos high-end sí que es importante ese tipo de la experiencia. Exacto. Termina sumando, hacer parte de ese club es bien importante. Los clubes como programa de fidelización han probado ser excelentes para muchos tipos de productos y servicios distintos. Incluso hoy en día hemos visto empresas que se han atrevido a utilizar el metaverso con badges y con NFTs para crear clubes que los identifican en ese Web3 y en ese mundo y que los clientes entonces tienen comunidades en programas tipo NFTs en donde yo estoy ganando por ser parte de esta comunidad y entonces mi NFT va consiguiendo nuevas características y etcétera y que dependiendo mi tipo de producto o servicio pues yo lo disfruto o no al lo final disfruto. Del día muy atado esto es al perfil del consumidor finalmente, ¿cierto? O sea, el ejercicio es que todo este universo tan vasto que nos acabas de presentar aplica para cada segmento de público y alguien estará esperando su boleta del concierto, el otro estará esperando el desfile de la marca y poder estar con ellos. O sea, cada persona está esperando elementos distintos acorde a su perfil y segmento.
y que tienen que estar conectados con la oferta de valor de la marca para yo poder contarlo como un programa de fidelización, no simplemente como un regalo que le di a mi cliente por haber sido mi cliente, pero que no significa que él solo esté fidelizando. Correcto. Cuando hablamos de estos distintos programas de fidelización, tenemos que entender que hay una gran artillería para que las empresas los puedan operar y los clientes los puedan disfrutar. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan estos programas, Carlos? Entonces, acá, de ese paso número 1 de entender todo ese portafolio que hay de opciones que nos acabas de presentar, hay un backend de la compañía de cómo se diseña el programa y se opera el programa. Operación y tecnología y van juntos. Ajá. Entonces, hay también todo un proceso, ¿cierto? Entonces, el de más light, sí, que es necesario es cuando yo no tengo contacto o tecnológico o presencial con ese consumidor. Entonces, los ejemplos son la marca que a través de distintos, de un omnichannel, vende el producto a través de grandes superficies, a través de e-commerce, marketplaces, etc. Entonces no tienen el dato del consumidor, solo tienen el dato del canal y lo vendieron. Entonces yo como marca, ¿cómo monto un programa para entender quién es mi consumidor y fidelizarlo? Entonces ahí es donde entra este tipo de tecnologías y de procesos, es vaya, llene el cupón, escanee el QR, pero ya entiendes que haces que cansancio, claro, pero es que no hay otra opción. Y como consumidores esa no es la experiencia que más queremos tener a la hora de un programa de fidelización. O sea, lo que más nos llama la atención no es recibir unos códigos, unas boletas, unos QRs y después tener que ir a un sitio tercero a diligenciarlos, pero que es una manera para una marca de retail que no tiene ese conocimiento del cliente que estás diciendo, de implementar un programa, y a lo mejor hay X cantidad de clientes que sí se vinculan con él. Pero hay una primera alternativa. Hay una segunda alternativa, es la compañía que por restricción tecnológica pues tenga que usar esa opción. Ahí se une un segundo segmento que después en la forma de redención es matricial, ahí da otra alternativa, es la compañía que sí tiene la capacidad transaccional porque su tecnología lo permita. Hoy en día hay estaciones de servicio con ese tipo de tecnologías, hoy hay retailers que te piden tus datos y por tanto das, ¿cierto?, un dato de puntos o de alguna alternativa de esa naturaleza cuando comienzas el proceso, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese proceso capturo la información, sé qué compraron, sé ¿cierto?, qué ítems, y voy a capturar el proceso. Cuando tenga esas dos capturas voy a tener dos alternativas. ¿Cómo le devuelvo la oferta de valor? En el primer grupo no tengo alternativa, le tengo que poner algún carro de algún marketplace para que redima sus premios. En el segundo sí tengo conexión, pero también tengo esa posibilidad. Entonces yo soy una entidad financiera, típico programa de millas o de algo de ese tipo. Entonces hay un marketplace donde yo voy a redimir. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es devolverlo en la propia oferta de valor. Es decir, yo soy un programa financiero, lo devuelvo en cashback. Yo soy un retailer, te permito en el checkout pagar con plata y puntos o redimir un producto de la propia oferta de valor con esos puntos o ese valor de dinero equivalente, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahí surge un segundo tema. Y el tercer grupo es el deseable, la tecnología más avanzada, es donde tengo la alternativa de que adquieren los productos, yo compute. Cuando computa todo esto, tengo un dato adicional y es el perfilamiento del cliente frente a la compra, categorías que compra, frecuencia, valor. Con eso hago RFM, residencia, frecuencia, valor, encuentro ese cuadrante que me quiero ubicar y en ese cuadrante que me quiero ubicar, entonces ya defino las acciones y las acciones pueden ser ya múltiples, no necesariamente atadas a lo típico que uno tiene en mente del programa de afiliación, sino cuando le doy el descuento extra en la categoría que necesito que se mueva. Exacto. Cuando le doy un producto especial en un momento especial, cuando le permito que tenga triple puntaje o checkout a la mitad del valor en cierto elemento donde yo sé que es el móvil de un elemento de valor. Entonces, conociendo al cliente más, con un perfilamiento adicional, me surge ese tercer camino. Entonces, esos son como los distintos programas desde el punto de vista compañía que se pueden mover para hacer esta tarea. Y que muchos implican una experiencia de cliente diferencial, pero que
dependiendo de las capacidades que tiene mi negocio, pues yo me quedo con la opción 1, hago un esfuerzo adicional y implemento la opción 2, o en los grandes retailers omnicanal, o las empresas que quieren ofrecer ese 360 de la experiencia del cliente, pues hago un esfuerzo adicional y me monto en un programa de fidelización que esté amarrado a mi transaccionalidad. Quiero, Carlos, que como siempre que hablamos de retos de venta, no dejemos nunca de lado una lista muy importante, que son las empresas que tienen esa capa de vendedores. La mayoría de las empresas tienen vendedores, sean independientes, como las empresas de venta directa o marketing multinivel, o tienen vendedores de punto de venta, o tienen visitadores, o tienen asesores, o tienen consultores. Muchos distintos tipos de vendedores que yo puedo aprovechar y vincular a mi programa de fidelización. ¿Cómo una empresa B2B2C implementa un programa de lealtad? Bueno, entonces ahí el ejercicio tiene dos ramificaciones. El primero es la empresa misma tiene la posibilidad de tener un programa, ¿cierto?, para esa fuerza de ventas, sí, y hacer exactamente todo lo que hablamos para esos vendedores. ¿Por qué? Porque es un elemento de incentivo extra emocional muy importante, sí, y genera retos, y si llegas a tal puntaje pasa esto, y, ¿cierto?, aceleradores, ir a la convención, etc., ¿cierto? Entonces hay muchos elementos muy valiosos ahí. Ese es el primero. El segundo es que el vendedor con un buen CRM, por Dios, tiene magia porque puede generar muchos momentos de valor con el cliente. Yo estoy en una tienda, llegas y te tengo que atender y veo que estás a 100 puntos, que es un ticket promedio X de monto, en dólares, en pesos, en la moneda de cada uno. Entonces puedo trabajar contigo haciéndote saber que es el mejor momento porque con eso tienes un gran premio. Entonces tengo un incentivo para lograrlo. El cliente no llega, entonces pues programo mi CRM para que haga impulsos automatizados, pero también es distinto cuando el vendedor, hola Ana, soy Pepe, exacto, tu asesor, y quiero contarte X. Entonces estar pendiente, generar reportes donde las personas que tienen cierto comportamiento, filtrarlas y el vendedor pueda tomar acciones proactivas, tienen unos impactos espectaculares. Entonces el mensaje es cómo darle información al vendedor para que tome acciones, cómo darle al cliente para que se acerque y en medio lleguen al clic de esa transacción. Claro que sí, Carlos. Para ofrecer estas experiencias de fidelización y programas de lealtad que nos permitan dar una experiencia de cliente y del empleado satisfactoria, exitosa dentro de la omnicanalidad, apalancados por tecnología, ¿cuáles son las características de S4DS que le permiten a una empresa de retail o de venta directa o de multilevel marketing implementar y ejecutar de manera exitosa estos programas de lealtad? Pues Ana, viene desde la definición. S4DS es un CRM transaccional. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro es el cliente siempre. Entonces, por tanto, y conocemos sus transacciones, sean porque las importen, las registren, todas las alternativas que expresamos ahora, y finalmente podamos hacer esa segmentación. Y con esa segmentación, a través de un motor de reglas, pues yo puedo jugar con lo que quiera, darle puntos, darle descuentos, darle cupones, es decir, aprender toda esa artillería que hemos explicado en cada momento. Es decir, somos un sistema de fidelización tipo 3 en la explicación que di ahora, que es el de amplio espectro. Con ese ejercicio podemos satisfacer a cualquier compañía y en dos dimensiones. Y tenemos muchos casos que es ambas y es mucho más exitoso. A mi fuerza de ventas, montando el programa de fidelización a mi fuerza de ventas, tocaste empleados, incluso tenemos un caso muy bonito donde es a sus empleados internos, basado en un programa donde tienen que registrar ciertos comportamientos. Y por último, el programa de puntos de cliente final, que digamos que es el más habitual, donde yo quiero ver mis puntos y cuando llegue y que se expiran y que me manda el extracto y bueno, todo el ejercicio que hay detrás. En este amplio mundo de los programas de fidelización y entendiendo que hay proveedores como S4DS, a la hora de hablar de estos CRMs transaccionales, es muy importante que las compañías entiendan que las capacidades no son las mismas cuando estamos hablando de darles un acceso a una información sencilla de cliente a los vendedores versus habilitarlos para que ellos se conviertan en el administrador de esas relaciones con un cliente final, sea que yo soy un vendedor independiente o sea que yo soy un vendedor en punto de venta, que habilitado con un CRM transaccional puedo brindar una experiencia que incremente la lealtad
no solamente dando programas de puntos, sino experiencia en punto de venta. Eso es un buen resumen. Que de ese tema hablamos otro día, porque de experiencias en puntos de venta habilitadas por tecnología tenemos mucho que contar. Un montón. Si les gustó este contenido, suscríbanse al canal, denle like al video. Todas las semanas tenemos gran contenido de ventas y de desafíos que tienen las industrias de venta directa y de retail, con tendencias, con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial y demás. Y suscríbanse al canal para que no se los pierdan. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ana. Hasta la próxima.